Arratsaldeon. Bueno, efectivamente, yo voy a hablar de cultura y la verdad es que me ha venido muy bien lo que he estado oyendo antes de esta intervención, porque tanto algunas cosas de las que ha hablado Tai como lo que ha dicho Carlos, algunas de las que ha dicho Carlos o el propio Pepe Cervera también tienen mucho que ver y de hecho es la base sobre la que yo voy a construir ahora algunas de las ideas, voy a elaborar algunas de las ideas que voy a poner aquí. Esta mañana he hecho un pequeño chiste, pero como realmente yo cuando hago un chiste no se nota que era un chiste, he dicho que por la mañana hablaríamos de ciencia y por la tarde hablaríamos de especulación, porque es una broma particular que tuve con César, que tenía con César, porque ayer él se expresó en estos términos y yo le he devuelto la pelota hoy de esta manera. Y porque realmente yo voy a hacer bastante especulación. Mi charla en ese sentido quizás se diferencie no tanto de alguna de las de la mañana, pero sí de alguna de las de la tarde. Pero que haga especulación no quiere decir que no vaya a hacer ciencia. ¿O quién ha dicho que la especulación no forma parte del método científico, el proceso científico? Y además a mí me interesa especialmente no solamente dar cuenta de unos hechos establecidos, sino que también me interesa dar cuenta de algunas hipótesis, especular acerca de ellas, ver las virtudes que tienen y en todo caso saber que son eso, hipótesis, y que por lo tanto las tenemos que someter a contraste y a partir de ahí sacar la conclusión, siempre provisional, de si efectivamente es válida o, en el caso de que la refutemos, de que no lo es. Estos dos seres humanos que aparecen en la imagen son gente san, son khoisan. Son pobladores del desierto del Kalahari y son probablemente los seres humanos que más se parecen en su modo de vida y en el medio en el que viven a los que vivían en la sabana de la que surgió, en la que evolucionó la especie humana hace, al menos los que llamamos seres anatómicamente modernos, hace unos 150.000 años probablemente. Decía bien Pepe cuando hablaba de la longitud de las piernas, era muy importante andar, y yo añado, y correr para cazar, eso era muy importante. Bien, esta especie a la que pertenecemos nosotros salió de esa sabana africana, del este de África, y acabó llegando a todos los confines del planeta. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo. Se adaptó a vivir en los desiertos. Llegó hace unos 40.000 años, porque cuando salió de la sabana salió hace unos 70.000 años. Ahora hay quien está retrasando ese momento o adelantándolo, haciéndolo más lejano del momento presente. Unos 40.000 años, 35.000 años, cuando llegaron a las islas de la Polinesia. Llegaron hace unos 14.000 años a América, estos son Yanomamo, de la selva americana, y también llegaron hasta la Patagonia, hasta la Tierra del Fuego. Estos son los últimos, seguramente los últimos fueguinos que quedaron allá. Y en este periplo que les llevó a todos los confines del mundo, básicamente se basaron para poder colonizar todos esos sitios tan diferentes, esos medios tan diferentes, en una serie de elementos de naturaleza eminentemente cultural. Inventaron la agricultura, después inventaron la agricultura. Estos son terrazas de arroz que hay en Filipinas, que he tenido la fortuna de ver. Domesticaron muchísimas especies animales y gracias en parte a eso,
y a otros elementos de naturaleza cultural también, acabaron experimentando un incremento impresionante, acabamos experimentando un incremento impresionante en nuestro número y en la densidad de las poblaciones humanas. Decir que la cultura es muy importante, yo creo que esto es una obviedad. Ahí se ha desarrollado todo un mundo conceptual en relación con una idea que es la del nicho cultural. El nicho cultural, con esto lo que se quiere decir es que los seres humanos, utilizando nuestra cultura, hemos hecho que el entorno en el que nos movemos, en el entorno en el que vivimos, es diferente de lo que hubiera sido si no hubiéramos dispuesto de esas herramientas. Y hay una noción muy extendida, y es que debido a eso, debido a esa capacidad que hemos desarrollado para utilizar herramientas culturales para adaptarnos a entornos tan variables, tan diferentes, hay que pensar que no tiene nada que ver vivir en Tierra del Fuego, por ejemplo, o vivir en la selva, en el mismo continente americano, desde el punto de vista de las exigencias ambientales. Hay quien piensa que la especie humana ha dejado de evolucionar, ha dejado de cambiar en respuesta a las condiciones del entorno. Este es un ejemplo, yo creo que bastante bueno, el de los inuit, de cómo se genera un nicho cultural. Los inuit han demostrado una capacidad extraordinaria para vivir donde nadie más vive, en unas condiciones durísimas, donde hace un frío terrible, las condiciones son lo más hostiles que uno pueda concebir. El único otro sitio en el planeta que se puede considerar de una hostilidad similar o superior es la Antártida, pero a la Antártida realmente hemos llegado muy recientemente y hemos llegado con una tecnología ya muy elaborada. Estos seres humanos han desarrollado han fabricado unas ropas que les protegen del frío, han sido capaces de vivir dentro de viviendas de hielo y han desarrollado una técnica de navegación basada en estas embarcaciones que parecen tan frágiles, pero que tecnológicamente no son nada sencillas, han requerido muchísimos años para poderlas desarrollar, para poder cazar, dedicarse a la caza, como se ve aquí, salen a la caza de focas, de pequeños cetáceos, en fin, de osos polares, de lo que encuentren. Esto es un nicho cultural, esto les ha permitido poder vivir en ese entorno sin tener, por ejemplo, que acumular cantidades inmensas de grasa en la superficie corporal o de desarrollar un metabolismo extraordinariamente elevado para producir el calor suficiente como para contrarrestar las pérdidas de calor en esas condiciones y mantener la temperatura. En cierto modo se podría decir que de esta forma lo que han hecho los seres humanos es eliminar o atenuar una presión selectiva. Utilizo el término presión selectiva con el mismo significado que lo ha utilizado antes Tai en su intervención. Es decir, es un factor de cambio, es un factor que provoca, un factor relacionado con condiciones ambientales que provoca que determinadas variedades del genoma tengan más éxito en términos reproductivos que otras. Esto es lo que significa presión selectiva. Claro, si los seres humanos son capaces, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de la cultura, de, en cierto modo, neutralizar esa presión selectiva, es fácil caer en la tentación de pensar que los seres humanos han dejado de evolucionar. Sin embargo, lo curioso de esta idea es que hasta hace muy poco tiempo no se ha pensado en que las cosas pueden haber o pueden estar ocurriendo precisamente en la otra dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a lo mejor resulta que no solamente gracias a la creación de nichos culturales no hemos dejado de evolucionar como especie, no solamente estamos modificando las presiones selectivas en ese sentido, sino que es perfectamente posible que además de eso, que eso sí está ocurriendo efectivamente, creaciones culturales de los seres humanos se hayan convertido de suyo en factores de evolución, hayan generado nuevas presiones selectivas. Y esto es una idea que ha venido siendo desarrollada durante
yo diría, las últimas 2 décadas y fundamentalmente durante la última década mediante modelos matemáticos de enorme complejidad, de los que, por supuesto, aquí no voy a decir absolutamente nada, entre otras cosas, porque yo tampoco los conozco. Voy a repasar algunos casos, pero luego también me voy a adentrar en otros terrenos en los que podemos ver cómo factores de naturaleza cultural pueden incidir o pueden estar incidiendo de manera decisiva en el devenir de nuestra especie. Bueno, una de las cosas que hicimos los seres humanos, como he dicho antes, esto es la característica fundamental del Neolítico, es que inventamos la agricultura. Inventamos la agricultura hace, vamos a decir, hace unos 12.000 años y además la inventamos, o algo más, soy muy malo para las fechas, la inventamos en sitios muy diversos del planeta. Esto que hay aquí son cereales. Lo cierto es que a raíz de la invención de la agricultura, nuestra alimentación cambió de una forma, no voy a decir que radical, pero sí muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque pasamos de tener una alimentación, en cierto modo, relativamente variada, muy basada en recursos cárnicos, en tubérculos, en productos de esa naturaleza, y empezamos a hacer uso intensivo de cereales y de los derivados de los cereales muy ricos en almidón. Andando el tiempo, hemos comprobado que a lo largo del planeta, analizando una enzima en concreto, la enzima alfa-amilasa salivar, esta enzima, hemos comprobado que hay seres humanos que tienen una copia del gen que produce esta enzima, otros tienen 2 copias, otros tienen 3, otros tienen 4, puede haber hasta 6 o 7 copias de este gen. La multiplicación de las copias del gen se empezó a producir, empezó a proliferar a partir de la invención de la agricultura. Y ahora podemos comprobar que el número de copias de la enzima alfa-amilasa salivar es la enzima que producimos con la saliva y que nos permite digerir el almidón con más facilidad, el almidón y el glucógeno con más facilidad. Comprobamos que el número de las copias está íntimamente relacionado con la naturaleza de la dieta. Para las dietas de alto contenido en almidón, el número de copias, que son, por ejemplo, la de los japoneses que comen mucho arroz, los europeos americanos que comemos, mucha pasta, mucho pan, mucho cereal, etc. Los Hadza, que son un pueblo africano que también utiliza intensivamente carbohidratos en su alimentación, tienen hasta un número medio de copias de entre 6 y 7, mientras que otros pueblos que basan su alimentación de una forma más intensiva en otro tipo de productos tienen un número inferior de copias. Insisto en que esta multiplicación de las copias del gen de la alfa-amilasa salivar se empezó a producir a partir del desarrollo de la agricultura. Tenemos, por lo tanto, un ejemplo de cómo una invención cultural, la agricultura es una invención cultural, ha dado lugar a una nueva presión selectiva y a una nueva adaptación biológica. Esto es una pintura rupestre. Esto que hay aquí arriba es una pintura rupestre. Esto es ganado vacuno. Y estos dibujos es una copia en blanco y negro de los dibujos que aparecen en esta pintura rupestre. Cualquiera que vea esa figura pensará que esta es una pintura rupestre de algún lugar europeo, seguramente. No, esta pintura es del Sáhara. Porque en el Sáhara, hace entre 7.000 y 2.500 años, había seres humanos que pastoreaban ganado. Y pastoreaban ganado porque había pasto para que pudieran comer. Cuesta creerlo, ¿no? Cuesta pensar que un sitio como el desierto del Sáhara, que ahora eso es un desierto, hace entre 7.000 y 2.500, 3.000 años, había gente que pastoreaba ganado. Y es lógico pensar que si pastoreaba ganado, muy probablemente, y esto también tenemos datos que así lo respaldan,
utilizaba productos lácteos. Estos seres humanos no eran capaces de digerir la lactosa de la leche. La lactosa es un disacárido, es un azúcar formado por dos monosacáridos que... perdona, ¿eso quiere decir que me quedan 10 minutos? ¿O que llevo 10 minutos? ¿Que me quedan? Entonces te voy a ganar. Es un disacárido que muchos seres humanos no podemos digerir y que hace que tengamos intolerancia a la lactosa y no podamos consumir leche. Bien, estos lo que hacían era que elaboraban derivados de la leche, elaboraban probablemente queso y este tipo de productos. Esto lo sabemos a partir de análisis químicos de los restos cerámicos que quedan en yacimientos localizados en el Sáhara. Unos cuantos años antes ya había seres humanos en Europa que hacían lo mismo. Cuando digo unos cuantos años antes, estoy hablando de hace unos 7.500, 8.000 años, cuando se desarrolló la cerámica de bandas, creo recordar que se llama. Estos eran seres humanos que también empezaron a utilizar productos lácteos, que también pastoreaban ganado, utilizaron productos lácteos. Lo que pasa es que en este caso no solamente elaboraron derivados de la leche, queso, en fin, serían probablemente los que primero fabricaron queso, sino que además fueron los primeros que empezaron a consumir leche. Hoy sabemos que la mutación que permite la digestión de la leche hoy procede, bueno, no exactamente que la mutación proceda de ese momento, pero que sí se empezó a proliferar en ese momento, empezó a proliferar a partir de ese momento. Los seres humanos que eran capaces de utilizar la leche tenían una ventaja. Tenían acceso a un recurso rico, más rico que lo que se obtenía a partir de los derivados. Eso les daba una ventaja energética y por lo tanto permitía, como antes ha dicho Tai, que esa variante les ayudaba a reproducirse en mayor medida y por lo tanto también a proliferar. Bien, de nuevo tenemos un hecho cultural, la ganadería, que está teniendo una influencia en un elemento de naturaleza genética, puesto que esa mutación, que además en el caso de los europeos se produce en un gen, creo recordar que es un gen regulador y solo consiste en la sustitución de un nucleótido, eso permite a las personas que portan la mutación digerir la leche cuando son adultos. Y esto hoy se traduce en que hay una distribución a lo largo del mundo de tolerancia a la lactosa que nos diferencia claramente a unos pueblos y otros. Los pueblos que tienen una mayor tradición de consumo de productos lácteos tienen un nivel de tolerancia a la lactosa, en este caso son los que están aquí en forma más clara, que los pueblos que aparecen mucho más oscuros, que la mayoría de las personas que viven allí son intolerantes a la lactosa. Aquí hay unos africanos que también desarrollaron otras mutaciones distintas, al menos 2 mutaciones diferentes que también les permitieron digerir la lactosa. Bien, esto es en lo que se refiere a cuestiones que tienen que ver con la alimentación. El cultivo del yam en el oeste de África provocó las personas que se dedicaron a cultivar, que se dedican a cultivar yam en el oeste de África, han tenido que aclarar la selva, han tenido que retirar árboles. Y al aclararla, lo que ocurre es que se acumulan muchos charcos de agua, mucho más que lo que se acumulan donde hay selva. Y al acumularse el agua, proliferan los mosquitos, y al proliferar los mosquitos, hay más malaria. Bien, en estas zonas de África, donde está este simpático anófeles, este simpático mosquito, hay más personas también que portan el gen de la anemia falciforme, que en la modalidad heterocigota protege frente a la malaria. Por lo tanto, una vez más, por tercer lugar, vemos un claro ejemplo de una práctica
en este caso agrícola, que tiene consecuencias en términos de salud, de parasitismo, da lugar a que se produzca también la proliferación del gen que, de una forma indirecta, protege frente a los efectos de la malaria. Bien, todos estos personajes que aparecen aquí, ¿saben lo que tienen en común? Todos tienen algo en común. Este es Stiglitz y este es Ciechanover. Lo digo porque a los dos los he conocido personalmente y bueno, hay que fardar. Uno ha conocido a dos. Bueno, pues estos son dos premios Nobel. Este ya saben quién es, este es Feynman, este es Bohr y este es von Neumann. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos? Son judíos. Todos estos personajes son judíos askenazis. Los judíos askenazis son aproximadamente el 80% de los judíos que hay en el mundo. En el mundo no llegan a ser el 0,17% de la población. Están en Estados Unidos, son algo menos del 3% de la población. Y sin embargo, concentran el 25% de los premios Nobel de Ciencia obtenidos por estadounidenses, el 23% de los premios Turing y son judíos el 22% de las personas que estudian, judíos askenazis, insisto, de los que estudian en las universidades de la Ivy League norteamericana. ¿Esto es una casualidad? Podría ser una casualidad, o podría no. O podría ser el resultado de que los judíos askenazis valoran especialmente la formación, la cultura, el entrenamiento en disciplinas abstractas, en la escritura, en la lectura, etc. Podría ser todo eso, pero podría ser otra cosa. Y hay quien sostiene, y yo creo que con el debido fundamento, quien sostiene que las circunstancias por las que han atravesado los askenazis en su historia en Europa, sobre todo en Europa central y oriental, habiendo sido retirados completamente del desarrollo de las tareas que han recaído en la mayor parte de la población normalmente, sobre todo la agricultura, y el hecho de haber estado obligados a dedicarse a finanzas, contabilidad, administración, etcétera, ha dado lugar a que los individuos que más han destacado en ese terreno han vuelto a tener quizás también más éxito reproductivo, volvemos a la noción del éxito reproductivo, y dado que han vivido en comunidades muy aisladas en las que se ha producido un enorme aislamiento con relación al exterior, es perfectamente posible que lo que ahora observamos en los judíos askenazis sea sencillamente el resultado de un fenómeno de selección natural que ha ocurrido como consecuencia también de un hecho cultural. Hay a quien no le gusta esta explicación de la enorme diferencia que hay entre los judíos askenazis y el resto de la población, pero es una hipótesis perfectamente plausible. No podemos decir que esté confirmada. Y a esto me refería cuando antes he hablado de la especulación. Esta la tenía que haber puesto antes. Estos nombres que hay aquí son premios Nobel. Tenemos aquí, todos estos son premios Nobel de química. Todos estos son premios Nobel de fisiología y de medicina. Todos estos son premios Nobel de física. Si yo hubiera preguntado, que es lo que tendría que haber hecho antes, ¿estos quiénes son? ¿Qué puede ser esto? Hubiéramos pensado, son premios Nobel. Ya, pero es que son todos los que hay ahí son judíos askenazis. Todos los que hay ahí son judíos askenazis, para que nos hagamos una idea de lo que representan en el concierto mundial de premios Nobel. Y con esto iré acabando y así no me alargaré demasiado para no hacer sufrir a Julián. Bueno, esto es una figura que he sacado de ¿cómo se llama este sitio? Gapminder.org, Gapminder, que es un sitio fabuloso que recomiendo, porque tiene unas figuras interactivas que permiten reconstruir durante 200 años una serie de variables, cómo han ido evolucionando una serie de variables muy interesantes. Aquí se representa el número de hijos por mujer frente a la renta per cápita para el año 2008. Bueno, podría haber cogido 2010, sería muy parecida, y vemos que hay una evidente relación de disminución. ¿A qué viene esto? Bueno, me interesa hablar de lo que se conoce como transición demográfica. ¿En qué consiste la transición demográfica? Consiste en esto.
A lo largo de la historia y en los últimos 200 años aproximadamente hemos podido asistir a este fenómeno. En una primera fase preindustrial, la tasa de nacimiento, los nacimientos y muertes por 1.000 personas y por año vienen representados aquí. Esta es la tasa de mortalidad. Conforme mejoran las condiciones de vida, las condiciones médicas, las condiciones nutricionales, empieza a disminuir la tasa de mortalidad. Quiere decir que la gente se hace cada vez más mayor y vive más años, también vive mejor. La tasa de natalidad durante unos cuantos años sigue manteniéndose relativamente alta y esto da lugar a que se produzca un incremento espectacular en la población. Esa figura que he puesto al principio en la que se veía cómo subía la población obedece fundamentalmente a ese fenómeno. Pero llega un momento en el que la tasa de natalidad empieza a descender y a partir de este momento la tasa de crecimiento de la población se estabiliza o disminuye la tasa de crecimiento y el volumen de la población en algún momento tenderá a estabilizarse. Bien, hay de nuevo quien sostiene que este es un fenómeno que obedece a el modo en que se transmite información, a que se transmite cultura y valores en las sociedades contemporáneas. No me voy a alargar explicando los fundamentos de esa idea, porque los fundamentos son relativamente complejos. Voy a resumirlo de la siguiente manera. En las sociedades contemporáneas, en las sociedades en las que vivimos relativamente bien, empieza a ser muy importante la gestión, el conocimiento, en general las profesiones que requieren altos niveles de conocimiento. Y por lo tanto son profesiones muy valoradas y son profesiones que requieren mucho tiempo para poderlas desempeñar, de aprendizaje para poderlas desempeñar con suficiencia y con el debido nivel. Esto hace que las personas que optan por esas posibilidades tomen la decisión de retrasar la edad de la reproducción. Y se da la circunstancia de que como se trata de las personas con más estatus, de las personas con más prestigio en la población, son las personas más imitadas, que tienden a ser más imitadas. Aquí se produce un fenómeno curioso, porque en teoría, claro, si se empieza a generalizar en la población esto de retrasar la edad reproductiva, está ocurriendo algo que en principio no tiene mucho sentido desde el punto de vista evolutivo. Porque está ocurriendo algo, es un comportamiento que no maximiza el número de descendientes. Entonces, nos enfrentamos a un fenómeno en el que lo que está ocurriendo es que una serie de valores, de ideas, de nociones, unos elementos culturales, están incidiendo para hacer disminuir precisamente el número de nuestros progenitores. Un comportamiento que no tiene absolutamente nada que ver, no solamente no tiene nada que ver, sino que es incluso contrario a lo que hubiera sido lógico pensar que en unas condiciones económicas cada vez mejores, lo lógico en principio sería que cada vez tendiéramos a tener más descendientes. Desde una lógica estrictamente darwiniana, eso es lo que debiéramos pensar, y sin embargo eso no ocurre. Y por lo tanto, hay quien sostiene que aquí ese fenómeno de transmisión cultural de información y de valores está dando lugar a que se produzca algo que estamos denominando transición demográfica. Hay quien sostiene que esto es una cuestión puramente económica, es un efecto puramente económico, pero lo cierto es que si se examinan los momentos en los que se inicia la transición demográfica en Europa, los datos no cuadran. No empieza la transición demográfica en Gran Bretaña, que es el primer país que se desarrolla económicamente. Empiezan en Francia, en el año 1830. Este es un dato. Pero dentro de Francia hay regiones de Francia en las que empieza la transición 100 años después que en otras. Y hay una diferencia, por ejemplo, de 50 años en el momento en que empieza en la Bélgica francófona, empieza 50 años antes en la Bélgica francófona que en la Bélgica flamenca. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que las diferencias, seguramente las diferencias culturales que hay entre unas zonas y otras, está determinando el momento del inicio de la transición demográfica y por lo tanto está de alguna forma respaldando la idea de que lo que subyace
evidentemente se requieren buenas condiciones de vida, se requiere que se demanden profesionales de alto nivel que necesitan mucho tiempo para su formación, pero están interviniendo factores de naturaleza cultural en este fenómeno que puede tener unas consecuencias enormes sobre el futuro de la especie, porque da la impresión de que ya no está operando la lógica que opera cuando se produce la selección natural. Estas señoras que aparecen ahí son uteritas, creo que se dice así. Son personas de una confesión religiosa que vive en una situación de gran aislamiento cultural con relación a los demás. Son herederos canadienses de los anabaptistas que fueron perseguidos en Europa y que emigraron a Estados Unidos, creo recordar que a principios del siglo XIX. Y estos creo que son de sobra conocidos, son Amish, también son anabaptistas en origen y también viven en Estados Unidos en una situación de gran aislamiento cultural con relación al entorno. No puede ser casual que los anteriores, que unos y otros mantengan unas tasas de natalidad absolutamente premodernas, de 6 y 7 hijos por mujer. Y que, por ejemplo, los Amish han pasado en Estados Unidos de ser 5.000 personas en el año 1900 a ser 150.000 en el año 2000. O que los uteritas en Canadá multiplican por 2 su población, han estado multiplicando por 2 su población durante el siglo XX cada 17 años. Bien, esta es otra de esas extrañas relaciones, por así decir, entre cultura y evolución humana, o puede serlo. Esto es pura especulación. A eso me refería esta mañana cuando hablaba de especulación. Evidentemente no podemos decir que nada de esto esté firmemente establecido, pero sí debemos tener en cuenta las hipótesis que se están planteando, porque desde luego introducen elementos absolutamente nuevos, radicalmente nuevos en el análisis, en el estudio de la evolución humana. Y hoy quería, aprovechando la circunstancia y precisamente para presentar aquí también que la ciencia no solamente consiste en la presentación de hechos perfectamente establecidos, sino en la valoración de hipótesis que a lo mejor en un principio pueden parecer descabelladas, quería presentar eso como una parte fundamental también del desarrollo científico. Y esto es todo. Eskerrik asko.